Me sorprende, cada vez que leo Proverbios y que lo estudio, me sorprende lo que nos habla Adonai, ¿no? A través de sus proverbios. Misley, esas alegorías que son parte del pueblo de Elohim, ¿no? Que fueron expresadas por Salomón, pero hay algo, ¿no? No solamente fue Salomón, sino que fue el Ruach HaKodesh a través de Salomón, hablando a su pueblo y cosas que todavía no habían sucedido, pero sí ya Adonai sabía, porque dice que desde el principio, ¿no? Habíamos visto que en Proverbios 8 nos hablaba que desde el principio la sabiduría era el inicio de todas las cosas, porque fue antes que haya nacido todas las cosas, la sabiduría ya estaba. Y habíamos leído todo lo que era la sabiduría, ¿no? Todo lo que implementaba la sabiduría. Y seguimos leyendo en Proverbios 9, nos habla de la sabiduría, pero hay algo importante, hemos visto la sabiduría, que la sabiduría nos está hablando de Hotmat, ¿no? ¿Se acuerdan que es la sabiduría? Y acá nos habla de Hadmot, ¿se acuerdan Hadmot? Que es esa sabiduría en plural, en grandeza, ¿sí? En eso que es en plural. No es que es porque tiene el ya decir es muchos, no, sino que es sabiduría de grandeza. Esa sabiduría que viene de majestuoso, de lo que Adonai hace a través de sus obras. Por eso dice que la sabiduría fue antes de todas las cosas, porque la sabiduría estamos hablando, la sabiduría es Elohim, Elohim mismo la sabiduría. Él es el que nos trae sabiduría. Nosotros no podemos ser sabios si no tenemos a Elohim, ¿sí? Al Ruach HaKodesh. Por eso nos está hablando de la sabiduría y qué es la sabiduría. Y después nos está hablando en diferentes versiones. Yo la miro y me sorprende cada versión, ¿no? Porque a veces cada versión tiene un significado para que nosotros podamos atesorar la palabra, ¿sí? Porque muchos se quejan, ¿sí? Esta versión no me gusta, esta versión está bien, sí, verdad. La palabra tiene que ser una, ¿sí? Porque la palabra es una. La palabra es una y no tiene que estar cambiada. Dice la palabra que tiene que ser verdaderamente la palabra de Adonai. No tiene que tener ni un cambio, dice ni un punto, ni una tilde en ninguna palabra que se cambie, ¿no? Ni una, como dice Nayut, que no se cambie, ¿no? Pero a veces cuando nosotros miramos, lo tomamos por estudio y para ver qué lo que nos habla. No, A través de eso vemos que la palabra tiene algo que el que entiende, el que dice tiene oídos para oír, es el que verdaderamente aprende, ¿sí? ¿Qué es lo que Adonai nos quiere decir? Y vamos a leer en Proverbios, voy a ver dos o tres versiones. ¿Qué es lo que no habla? ¿Qué nos está diciendo? Vamos a leer primero textual, ¿sí? Y lo vamos a ver también lo textual en diferente versión, porque tengo la textual, ¿sí? Real de lo que significa del hebreo, que dice la sabiduría edifica su casa, talló sus columnas, dice, y las columnas son 7 columnas. Sabemos que en hebreo las palabras son muy claras, justas, no tiene muchos adjetivos, cosas, sino es justa. Yo la busqué en otra versión, ¿sí? La busqué en la versión clásica de la Reina Valera de 1960 y dice la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y después dice el verso 2, dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Y yo digo, ¿no? Si lo pensamos así rápido, decimos la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Pensamos,
¿Por qué mató? ¿No? ¿Por qué? Si vamos a las versiones que nos da, por ejemplo, lo podemos buscar en Strong, ¿sí? Dice Hadmot, Banatag, Betag, ahí está hablando de la sabiduría, ¿sí? Que edifica, construye su casa. Y está hablando que ella talló sus pilares 7, está diciendo. Ahora vamos a ver, cuando dice en el verso 2, dice, Tabajá, Tibjá, Mayacá. Y está diciendo, ella masacró, sacrificó, ¿sí? Y cuando está hablando de masacró, porque este tabajá significa un verbo y está diciendo algo, si ella ha hecho, dice, un sacrificio. Y la versión tradicional no dice mató, sino dice, vamos a leerla, la versión, que lo que nos dice la versión actuales, dice, la sabiduría edificó su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, han puesto también su mesa. Esa es la versión que podemos ver, la de las Américas, la clásica, y lo podemos ver también en otra versión, en la NTV, y dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares, preparó su gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Entonces, cuando lo buscamos, está hablando que ella preparó, ¿sí? Algo. Y cuando, evaluando, ¿no? Lo que habla, ¿se acuerdan cuando hablamos de la parábola de Lucas, Lucas 14:15, que hablaba del gran banquete? Entonces, cuando miramos y evaluamos la palabra de Adonai, ¿por qué nos está hablando esto? Sí, puedes leerlo. Lucas 14:15 tenemos la parábola de la gran cena. Y dice así, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Yeshua le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Está bien. Él está hablando, Yeshua está hablando a un hombre que dice que ese hombre preparó una gran fiesta y envió a llamar a sus invitados. ¿Y por qué es muy similar esta parábola con lo que se está hablando? Sabemos que Yeshua citaba sus parábolas también para que el pueblo conozca y sabían, tanto los fariseos que estudiaban tanto la palabra, conocían la palabra y conocían los proverbios. Entonces se está mostrando que esa palabra que está hablando el hombre se está hablando de la sabiduría, ¿sí? Que viene de lo alto, que es Elohim. ¿Y por qué? Porque está hablando de algo que Adonai está haciendo, ¿sí? Preparó, dice, un gran banquete. Preparó ya la comida, ya sacrificó, ¿sí? Dice que ya sacrificó, ya preparó la comida, ya está preparada y que ya estaba puesta a la mesa, porque el banquete ya estaba listo. Y dice que el sirviente fue a invitarlos. ¿Y qué pasó cuando dijo que el banquete ya estaba preparado? Pero muchos comensales dicen que se excusaron y dijeron, no puedo, porque tengo tal cosa, tengo tal otra. Entonces dice que la sabiduría, que el hombre le dijo a a este siervo que vaya a decirle que vengan cualquiera, que vengan a la mesa. Y vamos a seguir leyendo qué dice Proverbios. Una cosa, pastor, es interesante entender que cuando habla de la sabiduría, estamos hablando de Adonai, ¿sí? Estamos hablando Y Adonai de mismo.
Adonai mismo. Entonces, cuando estamos leyendo esta parábola que habla de ese hombre que hizo una gran cena, estamos hablando de la sabiduría, de Adonai mismo. ¿Ven? Lo que es la comparación de estas alegorías. Son alegorías, por eso está hablando en Misley, en estos proverbios, está hablando en alegorías, en lo que es parábolas también, para que se entiendan. Y lo que está hablando, primero, lo que habíamos dicho, de ese espíritu que es de la sabiduría. ¿Por qué digo así? Porque cuando seguimos leyendo, vamos a encontrar lo que dice. Cuando ya preparó la mesa, cuando ya hizo todo, hay algo que cuando él hizo la creación, él convidó, ¿sí? ¿Convidó a quién? A Adán. Convidó al hombre todo lo que él había dicho. Él dice que creó todo, los cielos, la tierra, creó todo el universo, creó todo. Y lo que hizo fue después crear al hombre, convidar, preparar para convidar. Y después dice, ¿no? Que el hombre, bueno, defraudó lo que Adonai había hecho, ¿no? Pero hay algo que seguimos leyendo. Dice que está hablando de algo de estas columnas que es importante reconocer qué es lo que está hablando, porque si hablamos de las columnas, pensamos, cuando hay una casa, que se está armando una casa, dice que la casa tiene que estar formada sobre la roca, sobre algo firme. Entonces se está hablando de las columnas que se están formando, se tiene que hacer en las paredes, se tiene que hacer todo. Cuando se hace una casa, se tiene que hacer una forma y se tiene que hacer una construcción, una estructura. Entonces dice que Adonai, cuando talló, construyó su casa, edificó su casa, dice que puso 7 columnas. Cuando se habla de las 7 columnas, podemos ver de ese firmamento, de lo que edificó, lo que él fundamentó en esas 7 columnas. Y ese fundamento se está hablando de algo importante que siempre nosotros, para los que no estudiaron, se habla de los ruajín, de los 7 ruajín, ¿sí? De los espíritus del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos eso? Lo podemos encontrar en Isaías, que nos habla, en Isaías 11, habla de los 7 espíritus. Vamos a ver, En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Yud-Heh-Vah-Hei, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Adonai. bien, y ahí estamos viendo lo que está hablando de los 7 espíritus que se están hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a seguir leyendo y nos vamos a encontrar. ¿Por qué lo digo? Vamos a leer lo siguiente para entender lo que estamos hablando. Dice que en esas columnas, dice que la sabiduría, dice, preparó el alimento, mezcló el vino, también preparó la mesa, dice que envió a sus doncellas a llamar y sobre sus alas de esa ciudad. Ahí está hablando de, cuando dice sus alas, en lo alto, ¿sí? En lo alto de la ciudad. Y cuando vemos todo lo que nos está hablando, se está refiriendo todo lo mismo que estamos leyendo también en Lucas, ¿no? Y cuando yo me quedé pensando, ¿sabes qué? Cuando habló de los 7 espíritus, de los de Adonai, cuando él creó, dice, los cielos y la tierra, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, él fue el que se movía sobre la tierra. Y dice que esos eran eras, ¿sí? Las eras eran los olamín, que se hablan, por eso se hablan de lo que es el cielo, la tierra y todo lo que está,
sobre la tierra. Entonces, acá lo que yo veía cuando hablaba de esa forma, ¿no? De columnas, vamos a ver qué significa, ¿no? En hebreo, eso es ruajim. La palabra ruaj, sabemos que significa, es espíritu, viento. Se refiere al espíritu de Elohim mismo, una fuerza vital, una fuerza que es única, no es algo que se puede imitar. Y los siete ruajim, generalmente se está hablando que se refiere a los siete aspectos del espíritu, ¿sí? Del el ruaj, del Espíritu Santo. Y esto es mencionado ahí donde lo hemos leído, ¿sí? En Isaías 11:2, como sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor a Adonai, a Yuhet Hei. Y dice que esos siete aspectos son los que se movían cuando Adonai hizo toda la creación. Y lo que no, yo lo que pensaba, ¿no? ¿Y el juramento? ¿Por qué el juramento? Porque si lo leemos en hebreo, la palabra, cómo está expresado, lo vamos a leer todo ese verso en hebreo, el verso 2 dice, minutito, lo estamos buscando, el verso 1 lo vamos a leer así, y después el verso 2. Lo leemos en hebreo. Está hablando, Hadmot, Banahat, Betha, y estaba diciendo, Hasaha, Amujade, Shiva, Shiva o Sheva. ¿Qué es Sheva? Está hablando de los siete, ¿sí? Y cuando está diciendo Shiva, Sheva, está hablando de un juramento. Por eso está diciendo, la sabiduría ha construido su casa tallada con sus pilares en el juramento. Y cuando pensamos, ¿no? Los siete, que dice acá en hebreo, que está hablando de Shiva, Sheva, que también se pronuncia así, se está hablando de los siete juramentos que está hablando, de las siete columnas que se pueden también tomar los siete ruach de Adonai, pero también Adonai cuando creó los cielos y la tierra, él hizo todo día por día. Y al completar el séptimo día, él hizo el juramento, el Shabbat, y él descansó. Entonces, está expresando también lo que sabemos como estuvo hablando en el verso 8, que él creó los cielos y la tierra y plantó todas las cosas creadas. Y el séptimo día descansó. Por eso la sabiduría, cuando hablamos, es Elohim mismo la sabiduría. Por eso se está diciendo de un juramento, de un fundamento que él creó, para que nosotros tengamos que compartió al hombre, ¿sí? Porque el hombre es parte de ese juramento, de todo lo que Adonai hizo. Por eso, cuando él preparó esa víctima, ese sacrificio, que hizo todo, preparó el vino, lo mezcló, lo hizo como él quería, él formó todas las cosas. Él diseñó, hizo esa forma de creación a gusto para él, pero lo compartió al hombre. Entonces, es una semejanza a lo que está hablando la parábola que hemos estudiado, que él compartió, que él hizo. Y vamos También a ver, yo quería decir que el 7 en el alefato hebreo, en lo que es el abecedario hebreo, el 7 es justamente la letra Zayin y vieron que cada letra tiene un dibujito, ¿sí? Para lo que era el paleo hebreo, el pictográfico, mejor dicho. Entonces, en el pictográfico, que era así como se veían en las cuevas los jeroglíficos, vieron cómo dibujaban allí. Bueno, de esa manera el dibujito es una espada. Entonces,
Sabemos por Efesios 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Elohim, es la palabra de Dios. Entonces vuelve a llegar al punto de lo que está enseñando el pastor, que es palabra juramentada, ¿sí? Que es esa palabra juramentada, esas 7 columnas, es una alegoría, no es literal que hay 7 columnas, sino que es el juramento, es esa palabra del juramento que, ¿dónde está? ¿Dónde está el pacto? Está en la Torá, ¿sí? En los primeros 5 libros de nuestra Biblia, allí está las palabras juramentadas que hizo al pueblo, Adonai. Hay algo sí que todo lo que siempre estudiamos alrededor de todas las cosas que vemos, el número 7 tiene un significado. También el significado también de las eras, de la Solalmín, mismo de los tiempos, ¿no? Tiempo sería. Que nosotros estamos transcurriendo también un tiempo y se habla también de los tiempos de Adonai. Por eso todos esos tiempos y ahora que según los calendarios como se han cambiado tanto, no sabemos en qué era estamos, en qué siglo estamos, ¿no? Pero hay un símbolo, ¿no? De los tiempos, que el número 7 es el completo. Entonces, muchos están esperando al siglo, ¿no? Como el siglo 7 que es el número de ese firmamento, ¿no? De ese juramento que Adonai siempre pone sobre todos los tiempos. Pero los tiempos son los tiempos de Adonai, ¿sí? No son los tiempos nuestros. Y Él sabe cuáles son los tiempos y cuáles son las eras, lo que Él quiere hacer, ¿no? Cuando seguimos el verso 3 dice, envió a sus doncellas, llamó sobre las alas de las alturas de las ciudades. Mucho no se entiende en hebreo, pero si lo leemos, Acá dice vamos a ver sobre lo más alto de sobre la lo más ciudad. alto. Vamos a verlo en otra versión y dice en otra versión, envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convocara desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Cuando estamos leyendo, podemos asociar mucho lo que habla la parábola del banquete, ¿no? En esta versión está expresando que esos sirvientes, en hebreo dice, ¿no? Doncellas, lo podemos encontrar en diferentes nombres como de mujer, ¿no? Pero también el nombre de mujer, o se refiere a una mujer, también se puede referir a cualquier persona, ¿no? Dice doncella, criada o sierva, todo lo que es basado a una mujer, ¿no? Pero en otras versiones se encuentra como sirvientes, pero en hebreo dice doncellas, ¿sí? Que ellas gritan de lugar a lugar más alto de la ciudad, como que están llamando, como decían, ¿se acuerda que decía que la sabiduría se ponía en el lugar de las esquinas, en los lugares más altos para llamar, para hablar de lo que él quería hablarle a su pueblo? Seguimos leyendo el 4. Sí, léelo de la Reina Valera y yo lo comparto Dice versículo 4 de Proverbios 9. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. bien. Ahí estamos viendo, dice, los simples. Dice, entren conmigo, clamen a los ingenuos en una versión. En otra versión, vamos a leer que dice, en el verso 4 dice, ¿quién es simple? Dice, déjalo girar aquí en cuanto a su falta comprensión, ella dice a él. Es una versión muy a lo que significa, ¿no? Basado en el hebreo, pero en el hebreo lo buscamos y dice, ¿quién es ingenuo? Póngase aparte aquí. Al falto de corazón, le digo. Está refiriéndose al ingenuo. ¿Se acuerdan quién era el ingenuo? El ingenuo es el petín,
¿sí? O ingenuos, petaín, son los que no conocen o conocen la palabra, pero no la quieren hacer. Dice, vengan, aliméntense con mi pan y beban de mi vino que he mezclado. Dejen, ingenuos, y vivirán, y caminen por el camino de discernimiento. Vamos a quedarnos esos tres versículos, 4, 5 y 6. Está hablando, primero que está llamando, ¿sí? Está diciendo que el ingenuo, el petí o el petín, petaín, está diciéndole que se quede aquí, que se ponga aparte. ¿Para qué? Para que esta persona falta de corazón aprenda, ¿sí? Para que lo está diciendo que se quede al lado. Y está hablando de comer y beber. Y está hablando también que estén haciendo algo importante. Deje de sus caminos. Dejen atrás sus caminos y aprendan a vivir. Vamos a leer otra versión. ¿Qué es lo que dice? Dice, entren conmigo, aquí ingenuos, y a quienes le falta buen juicio, le dice, vengan, disfruten de mi comida y beban de mi vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de hacer ingenuidad y em- empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. Acá vemos que le está diciendo al ingenuo, a esa persona que tiene que aprender, porque tiene que aprender a vivir y dejar todas las cosas malas, le está diciendo que cambie su camino. ¿Se acuerdan cómo le había dicho al ingenuo que dejes todas sus cosas y que siga el camino de Adonai, su palabra, su Torá, su entendimiento, para que ellos tengan entendimiento, conocimiento, y ellos iban a tener, a partir del conocimiento, iban a tener esa forma de vivir de sabios, de en buen juicio. Aquí hay una cosa también que es para rescatar cuando dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Recordaba en Juan cuando habla que Yeshua mismo dice, yo soy el pan, el que come de mí, dice, y bebe de mí, no morirá eternamente. ¿Se acuerdan? Entonces, también esta alegoría está hablando cuando dice, venid, comed mi pan, me recuerda a esa última cena, ¿sí? Que Yeshua estaba declarando, venid, comed, ¿sí? Tremendo la similitud que tiene este proverbio con Yeshua mismo, que es la sabiduría. Y esa palabra que encontramos, que es comprensión o discernimiento, es esa palabra que está escrita, que muchas veces podemos encontrarla, que es la palabra biná, entendimiento. Sí, esa palabra que tiene que tener la persona para poder entender, que la palabra discernimiento, entendimiento, conocimiento, sí, para que pueda abrir su mente y poder entenderlo, lo que son las cosas de Adonai, para poder entenderlo. Y vamos a seguir porque tengo otros versículos que en el Brihadashá también y en las cartas de Pablo que tienen mucha también este tipo de sabiduría que Adonai le también le había puesto a Pablo, ¿no? Seguimos el verso 7. Si tú lo puedes leer, yo sigo. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Bien. Acá en esta versión nos está hablando de el que reprende a un burlador. Recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Vamos a seguir en hebreo a ver cómo nos dice, y dice en hebreo,
El que disciplina al burlador toma para sí vergüenza, y el que reprende al malvado, esa es su mancha. Sigue, sigue hablando de algo que, un minutito, que seguimos viendo, de que nos sigue hablando de que nos cuidemos. Cuando hablamos con alguien que no está en los mismos pensamientos que nosotros. Porque si nosotros está hablando un burlador, eh, está hablando de alguien, sí, que vos le estás diciendo algo, que querés convencerlo o enseñarle que haga tal cosa de lo que vos aprendiste, de lo que Adonai te dio para que tú atesores, pero esa persona dice que hace el burlador. Él te hace un mal, te hace pensar que vos estás mal o que te hace quedar mal, o te hace una forma de ensuciar tu forma de pensamiento. Fíjense en cómo dice en esta versión, el que castiga al burlador afrenta, toma parte de sí. Esta es la primera versión del el oso, ¿sí? Está hablando que, acá dice el que castiga al burlador, no al que habla, ¿sí? El que corrige, el que le está diciendo a este burlador, mira, tenés que hacer lo que Adonai quiere. No sé si ustedes saben a veces cuando hablan con una persona que ustedes les quieren enseñar y esta persona lo que hace es burlarse en tu cara de lo que vos le estás diciendo, diciéndote, no tiene nada que ver lo que vos me estás diciendo con la palabra. Sí, yo hago esto porque me parece que es mejor o muchos que se creen sabios en su propio entendimiento hacen eso. Vamos a leer que esto lo he leído hoy porque justo estábamos mirando la película de Pablo, ¿no? Y pasado a lo que habla Pablo, vamos a ver lo que nos está diciendo en Primera de Corintios 3:18. Minuto que cambie la versión. Primera de Corintios 3:18. Y dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim. Pues escrito está, el que prende, el prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otras veces Adonai conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en el hombre, porque todo es vuestro. Está hablando Pablo muy similar a lo que está diciendo, ¿sí? De lo que si nosotros vamos y hablamos con una persona que se cree sabia en su propio entendimiento, vamos a quedar lastimados, vamos a ser burlados, vamos a ser nosotros después castigados por lo que dijimos, porque ellos se creen más que nosotros. Y la sabiduría no es la sabiduría del hombre, sino la sabiduría misma de Elohim, la que nos da a nosotros el entendimiento. Hay veces que mismos los profetas, ¿sí? Mismos los discípulos de Yeshua hablaban y decían lo que hablaban de la palabra, lo que la palabra misma significaba. Y ellos eran castigados, eran maltratados y eran asesinados.
¿sí? Por esos burladores que se creían que eran importantes, que ellos se sabían toda la palabra. Podemos ver, ¿sí? En el Nuevo Testamento, como se dice en el Nuevo Pacto, que esas personas que iban y predicaban el Evangelio, que iban a decir lo que verdaderamente era la palabra de Adonai, los tomaban como insensatos a ellos, estos sabios, estos fariseos, ¿sí? Estas personas que se creían que eran mucho mayor hasta que el espíritu de Adonai sobrepasaban los límites. Entonces, se está basando a eso. Está diciendo que estos burladores, ¿sí? Te toman a ti, te toman como para vergüenza. Ellos se quedan como buenas personas y nosotros quedamos como malas personas. Y eso es lo que nos dice que nos queda como un insulto para nosotros, porque nosotros estamos diciendo la justicia de Adonai y ellos están dándolo vuelta. Por eso dice que el burlador es el que esquiva, ¿sí? Si lo busco, y yo lo estuve mirando en hebreo, ¿sí? Lo que nos habla, el significado, téngame paciencia porque el teléfono tiene mil cosas abiertas para poder hablarles, ¿sí? Y dice, en hebreo bíblico, la palabra burlador, ¿saben cuál es la palabra burlador en el hebreo bíblico? Esa palabra es la palabra que viene del hebreo lesin, que significa una persona que se burla o habla con arrogancia de algo o alguien. Por lo tanto, aquí se nos está describiendo a una persona que está burlándose directamente de la misma sabiduría. Esa palabra lesin. Y esa palabra lesin la podemos encontrar en Proverbios cuando lo habíamos leído en Proverbios 1. ¿Se acuerdan? Proverbios 1:20, que nos hablaba de esa palabra que nos habla de la sabiduría y el burlador. No, no importa. Entonces, el burlador se puede traducir de esas varias maneras, pero hay maneras que se pueden conocer, que muchos conceptos tiene la palabra lesajá. Después está la palabra esa lesajá que significa reírse o burlarse. Legitali, o si lo pronuncio bien, ¿no? Legitashli, que esa implica también una palabra de burlarse de una forma más arrogante. También se puede usar como un verbo que sería le kalet, que significa maldecir, pero en esa forma de contexto se puede ver que esa palabra de burlarse es de menospreciar a la otra persona. ¿Sí? Son varias formas que se puede tomar en todo lo que es la palabra, ¿sí? La Biblia, la Torá, podemos encontrar esas palabras que son muy similares, que ese significado de ese burlar, de escarnecedor, de esas personas que eh, les gusta, ¿sí? Ese tipo de formas de decirlo. Y después cuando veamos también Proverbios 26-19 se usa para describir a aquellos que se burlan de la desgracia ajena. Por eso tenemos muchas formas de esa palabra, ¿sí? De escarnecedor o burlador. Bueno, seguimos el verso 8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Bueno, está hablando del letzín, del burlador, pero ahora está hablando del sabio. Dice que es el sabio, si da al sabio, será más sabio. Y si da al conocer al justo, dice que aumentará al aprendizaje. Entonces, dice que esto significa que si nosotros, en vez de volcarnos a los que son burladores,
¿sí? Que son personas que no quieren aprender, pero sí nos volcamos a los sabios, ¿sí? A los que quieren aprender, no a los sabios que se creen sabios por su propio entendimiento, ¿no? Sino aquel que tiene el conocimiento de la sabiduría. Entonces a ellos sí les vas a poder hablar y van a querer aprender, porque el que se cree sabio por su propio entendimiento, a ese no le vas a poder hablar, porque ese es el que te va a decir después el burlador, que te va a juzgar, te va a decir algo que no es lo que Adonai es que quiere, ¿no? Que nosotros hagamos. Vamos a ver en, creo que es 2 Corintios 4:4. Vamos a leerlo a ver si es ahí. Yo lo busco. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Entonces se está refiriendo a que si nosotros, esas personas que se creen más sabias, no tienen la luz de Adonai. Vamos a leer Colosenses 3, no, Colosenses 1:9. Despacito con mi teléfono que lo tengo pobrecito saturado, pero dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de Adonai, agradándose en todo, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a Adonai, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí vemos que si nosotros vamos a hacer la voluntad de Adonai y todo lo que hablamos, si le hablamos al justo, hablamos al sabio, el sabio es esa persona que tiene el conocimiento, ¿sí? Que esa persona que recibe al espíritu de la sabiduría de Adonai, que esa persona que se relaciona, ¿no? Con las cosas de Adonai, no con las cosas del mundo, sino con las cosas de Adonai, y esa persona toma el conocimiento y ese conocimiento no es de él, sino que viene de parte de Adonai. Entonces, eso es la sabiduría del espíritu del conocimiento. Vamos a leerlo en Efesios 1:5, 15 al 22. Y lo que nos está hablando, todo esto que nos habla en Proverbios, podemos leerlo en diferentes partes, ¿sí? Del nuevo pacto para poder saber qué es lo que nos está hablando de la sabiduría. Efesios 1:5. 1:15 al 22. 1:15 al 22. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Adón Yeshua, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Por eso es un cuerpo, ¿sí? La Keilah es un cuerpo que tenemos que ser todos unidos. Tenemos que basarnos a lo mismo. Porque si uno del cuerpo no es compatible, lo que va a suceder es que esa persona que no es compatible va a llevar a diferentes errores, tanto a hablar mal de uno, a hablar mal del otro, cuando dice la palabra que no hay que hacerlo. Por eso, siempre lo que hay que hacer, por eso Pablo hablaba también de el cuerpo del Mesías, ¿no? Como nosotros, cuerpo del Mesías, tenemos que ser una forma de ser, ¿no? Unidos, sí. Es importante aquí cuando dice que que él oraba, ¿sí? Para que el Padre nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Es decir, lo que estamos hablando, que la sabiduría no viene por estudiar, 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 sino que es el ruaj de sabiduría y de revelación, de conocimiento de Adonai en nuestras vidas, y que toma sentido, cobra sentido lo que vamos leyendo en las escrituras, no es letra muerta, sino que es el mismo espíritu, el mismo Padre, porque cuando hablamos de espíritu estamos hablando del Padre, que Él es espíritu, que nos está dando ese conocimiento y esa revelación y también esa sabiduría. Porque el principio, justo lo que vamos a leer, que el principio de la sabiduría continúa diciendo, ¿no? Me adelanté un poquito, pero justo Sí, me un vino, poquito. es el temor a Adonai. Hay algo que ahí seguimos, ¿no? Está hablando que al sabio, ¿sí? El que educa al sabio, el que le aumenta la sabiduría y le enseña al justo, dice que aumentará su inteligencia, ¿sí? Por eso está hablando sabiduría, sabio, los sabios, instrucción, instruir, está hablando de ser, será mejor esta persona al instruirse, instruirse siempre con qué, con la palabra, con el ruaj de Adonai, con la sabiduría de Adonai, porque la sabiduría de Adonai viene de la emuná, de la fe, de la fe también en el Mesías, ¿sí? En Yeshua. Entonces todo lo que se alimenta se va a ir alimentando a través de la sabiduría en Adonai, en el Mesías y esa sabiduría que vamos a ir tomando es esa sabiduría que estuvimos hablando, esa sabiduría Hotmat, que es de majestuoso, de lo plenitud, de lo grande. Entonces está hablando, ese verso 9 está hablando de la instrucción, de instruir tanto al sabio, al justo, y aumentará su aprendizaje, su sabiduría. Y después, cuando ya el justo ya sabe, ya tiene su inteligencia, dice, el verso 10 dice, todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Adonai. Porque el primero de las cosas, ¿no? Del conocimiento es amar, ¿no? A Elohim. Vamos a leerlo en otra versión, En vamos la a leer Reina Valera dice, el temor de Adonai es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. el conocimiento de la sabiduría es el temor a Yuhet Bat-Hei. Es el conocimiento de los que están apartados, ¿sí? Al conocimiento, al discernimiento, al entendimiento de Adonai. Eso es lo importante. No es el conocimiento, el aprendizaje de nosotros mismos. Mismo Pablo lo dice. Yo tenía conocimiento, sabiduría, era el mejor y ya estaba en el Sanedrín, era el más, el mejor sería
sí, alumnos alumnos, de Gamaliel, Gamaliel y de todos los mejores fariseo de fariseos. fariseos, ¿no? Pero tenía un velo. Dice que ese velo se le cayó, Dice que lo tenía todo por basura con tal de conocer ahora a Yeshua. porque si él tenía toda la sabiduría, todo el conocimiento, pero de la palabra, pero no conocía a quién, al verdadero, porque dice, cuando conocí a Yeshua, se me cayó las escamas de mis ojos y pude ver y pude entender y pude ser un verdadero discípulo. Ahora pensemos esto, Pablo no está hablando de que la Torá es basura, no, él está hablando de las leyes rabínicas, de lo que él seguía, leyes de hombres, ordenanzas expresadas en mandamientos, como dice por Es aquí Pablo, importante recalcarlo. es, Pablo no está no está yendo hablando en contra de la palabra. de la Torá, porque si nosotros vemos todo lo que Pablo está hablando del entendimiento, de la sabiduría, está basado todo a lo que es la palabra, la Torá. Lo que él está diciendo, me he hecho todo por basura, es todo lo que aprendió como fariseo. Sabemos que los fariseos eran, eran esas personas que se dedicaban a examinar, a evaluar la palabra. Y Poner, esa es la añadir. palabra, evaluar, y hacerla a su forma, a sus pensamientos, a su agrado. Entonces, ellos manipulaban la palabra para que todo sea como ellos querían, pero no como la quería Adonai. Por eso no era sabiduría de lo alto, sino sabiduría del hombre, dice. Y el conocimiento, dice, de la sabiduría es el temor a Adonai. Porque si no tenemos temor a Adonai, no vamos a tener conocimiento, y no vamos a aprender, no vamos a tener discernimiento y nos vamos a guiar por todas las cosas del mundo y por cualquier palabra que encontremos, cualquier doctrina que se nos preste por el momento, se nos acomode por ahí, nos digan, miren, esto es lo nuevo y lo tomás y ni siquiera aprendés porque no tenés entendimiento, sino que lo tomás y aprendés de ese conocimiento que te están diciendo, pero no lo estás poniendo en práctica, no lo estás poniendo y evaluándolo con la palabra, porque evaluarlo con la palabra, el conocimiento que te pueden estar diciendo, si sabemos que la palabra dice, no hagas esto, y lo hacemos, estamos corriéndonos de lo que dice acá el temor de Adonai. Porque si el principio de la sabiduría es el temor a Adonai, lo que primero tenemos que hacer es temor y decir, verdaderamente esto que me están ofreciendo es de parte de Elohim, de parte de Dios, o es algo humano, es un aprendizaje humano. Entonces, eso es lo verdadero, porque si nosotros buscamos la palabra, pero nos basamos en cualquier otra cosa, ¿qué es lo que pasa? Nos corremos de la palabra. Y vamos a seguir leyendo por qué. Acá está hablando de la sabiduría, de todo lo que hace la sabiduría. Hasta el verso 11 dice que la sabiduría nos da bendición. Dice que porque, dice, en mí es perdón que no llego a leerlo bien, pero dice, porque en mí se aumentará tus días y se añadirán para ti años de vida. Si eres sabio para ti. Y si te burlan, si te burlas, tú solo lo cargarás o lo pagarás en otras versiones. Entonces está diciendo que si nosotros hacemos lo que dice Adonai, aumentaremos, dice, larga vida y tendremos vida, porque también la vida eterna. Y si añadimos otras cosas que no son de Adonai, si eres sabio para ti, dice, pero si te burlas, te corres, ¿sí? Te corres de la palabra, tú solo lo cargarás, lo pagarás. En otras versiones vamos a leer como dicen, a ver, vamos a ver ese verso, como dice, dice, yo la sabiduría, te daré muchos años de vida, si eres sabio, tú eres quien sale ganando, pero si eres malcriado,
sufrirás las consecuencias. Por eso está diciendo, si lo burlas, te corres, sos un malcriado, haces lo que vos querés, ¿qué es lo que pasa? Vas a sufrir las Sufrirá las consecuencias. consecuencias. Esta versión es bastante, Bastante clara, bastante clara, ¿no? bastante nos tiró la oreja. Es para, por eso a Directamente veces malcriados. Hay muchos que malcriados, somos ¿no? malcriados muchas Algunos, veces, ¿no? la palabra de Adonai dice, ¿no? Específico, ¿no? Dice, si te burlas, te corres de la palabra, te está diciendo con cariño, pero acá te están diciendo, si sos malcriado, haciendo tus cosas, sufrir las consecuencias. ¿Qué cosa, no? Y a veces, ¿esta cuál es? La TLA, ¿cuál sería la TLA? La lenguaje actual. La lenguaje actual. Bien, Está bien. va de frente, me parece bien. Bueno, justo agarré esa, no sé por qué, pero bueno, vamos a seguir. A ver cómo sigue esta versión. A ver, la TLA dice, en el verso 13 nos empieza a hablar de algo que nos está hablando del principio, ¿sí? Dice, la sabiduría y está hablando de otra cosa. Está hablando de la mujer insensata, dice. Esa Reina Valera, ¿no? Dice, la mujer insensata es alborotadora, es Perfecto. simple e ignorante. En esta dice la sabiduría y la ignorancia. Acá tenemos acomodado, ¿no? Como que el que conoce sabiduría y el que no conoce es ignorante, ¿no? Pero no, no es así. En Reina Valera dice, la mujer insensata, vamos a buscar otra, dice, esta no dice nada, la NTV, la de las Américas dice, la insensatez y la sabiduría. Esta dice, contraste entre la sabiduría y la necedad. Bueno, vamos a ver con esta, que a ver qué dice la TVA, que la estaba leyendo, el lenguaje actual que dijiste que era TLA. A ver qué dice en el verso 13. Dice, la ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Cuando está en su casa, se sienta en la entrada misma, y cuando está en la ciudad, se sienta donde todos la ven. ¿Se acuerdan como dijo la sabiduría? ¿Se acuerdan que la sabiduría, él hacía su casa, plantaba sus columnas, y acá vemos que, la- como está diciendo, la ignorancia, la insensatez, la escandalosa, la sinvergüenza, acá lo está diciendo de esa forma, ¿no? Tiene su casa también. Qué cosa, ¿no? Ella también tiene su casa, forma su casa, pero aparentemente su casa no está bien formada porque dice que él ya está entre mismo cuando está en su ciudad, ¿no? Y se sienta donde todas la ven. Entonces, para hacerse ver. Vamos, esta es la lenguaje Dice, actual. Vamos a ver en otra. el 15 dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que son convidados, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Bien. Lo que dice directamente en hebreo, dice la mujer de estupidez y alborotadora. Es, dice, credulidad, credulidad. Y no sabe nada. Y se sienta a la puerta de su casa sobre un trono en la altura de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, a los rectos en sus sendas. ¿Quién es ingenuo? Póngase aparte aquí. Y a el falto de corazón le digo. Está diciendo lo mismo, ¿eh? Que es lo que dice la sabiduría. Las aguas robadas son dulces. El pan de de los escondites es placentero, pero no sabe que los caídos, los refaín, están allí, en las profundidades del Seol, su llamado. Está hablando que esa mujer, sabemos que es la idolatría, ¿sí? Cuando se habla de la mujer, se está hablando de la idolatría, de todas las cosas que son prohibidas para Elohim.
Llevan a y que nos insensables, llevan a esa, a la esa estupidez, ignorancia. como dice acá, esta estupidez, esa ignorancia de la otra. La otra también está diciendo como que se cree sabia en su propia inteligencia, en sus propias acciones, y acá está diciendo que está imitando a la sabiduría. Entonces, es importante esto, ¿eh? Y aparte Es dice que importante porque los que van si por caminos derechos. muchos se creen a veces que van por un buen camino, y vamos por el camino de Adonai, y nos metemos y hacemos lo que queremos, y miramos lo que queremos y hacemos y hablamos lo que queremos. Está hablando de lo mismo, está hablando de una necedad, ¿sí? Y dice, ¿quién es ingenuo? Lo mismo, póngase aparte aquí, el falto de corazón, le digo. Dura, dice aquí. Entonces está diciendo que el que es ingenuo, ¿sí? Simple. Que es simple, que no está haciendo las cosas como corresponde con la palabra, se puede desviar en cualquier, como dice acá, estupidez, porque es alborotadora, le gusta, sí, dice, hacer las cosas incorrectas. Por eso le está ofreciendo agua robada, dice que es dulce el agua robada, y el pan de los escondites es placentero. Entonces, está hablando de algo que se puede parecer mucho a las cosas de Adonai, pero no son las cosas de Adonai, porque te llevan a maldición, porque está hablando que son las profundidades del Seol, ¿sí? Las lleva a esos Refaín que son, ¿saben qué son? Los caídos son los demonios caídos. Son los demonios, los ángeles caídos. Cuando dice el 18 dice, y no saben que allí están los muertos, esa palabra muertos en el hebreo es interesante, esto no, yo no lo había leído. Esa palabra muertos en realidad es refaín, y aquí está hablando de espíritus inmundos, Bueno, ¿sí? vamos a leer la lenguaje actual, a ver cómo dice, porque me causa un poco de gracia. Dice, bueno, la ignorancia es escarnecedora, tonta, sinvergüenza cuando está en su casa. Se sienta a la entrada misma cuando está en la ciudad. Se sienta donde todos la ven y llama a los distraídos que pasan por el camino. Jovencitos, inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo. No hay nada más sabroso que beber el agua robada. No hay pan que sepa tan dulce, con el que se come a escondidas, pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de las tumbas. Está hablando lenguaje actual, más que nada una interpretación, pero está hablando de todo lo que nos lleva a ese tipo de inteligencia, a ese tipo de cosas que Adonai no está de acuerdo. Todas esas cosas nos están llevando a la muerte. Por eso se está diciendo de ese tipo de formas que no es la de el Ruach. Porque si sabemos que el Ruach nos lleva a todo ese tipo de formas correctas, acá lo que nos está hablando es algo que es incorrecto, que es algo que no es de Adonai. Vamos a ver, quiero ver por último, así, qué es lo que dice en el Strong. En esas palabras que estamos leyendo en el verso 13, está medio lento, no quiere ir. 9:8 y no quiere pasar, pero bueno, lo vamos a intentar a ver si quiere. Así que bueno, vamos a esperar si se carga el teléfono. Está hablando muy seriamente en el verso 9, tanto de la sabiduría como las cosas de Adonai. No quiere, se bloqueó. Lo llené de información al celular. Explotó el Dijo, celular. basta, no se puede acceder a ningún sitio. Acá lo dice, mira, acá lo ve Rayel, no se puede acceder a ningún sitio, dice. No me deja más, Rayel.
No quiere hablar más el celular. Allí los hermanos también están viendo que es todo negro. Está todo negro, no quiere hablar más. Bueno, creo que igual fue bastante claro, ¿no? A todo lo que el Padre nos está explicando hoy a través de la palabra es bastante claro y también confrontativo, ¿no? En varias cosas. Así que eh, vamos a ver si podés y si no vamos con los hermanos. Bueno, ¿cómo? Sí, no, tengo wifi. Sí, sí, sí. Pensé que también era wifi, pero están los hermanos, está Raye ahí, así que no, no es eso. Bueno, sí, está acá diciendo lo mismo, que tiene su casa y que en los lugares altos se pone en la ciudad. Así que podemos ver que es similar. Está hablando todo lo mismo en el Strom, por el camino. Y quiero ver lo último que está hablando en el verso 16, 17. Y está hablando en lo comido, la comida, el pan secreto. Y está hablando, sí, está hablando del infierno, del Seol. Está diciendo de los invitados, está hablando de, de los que son directamente las personas que se van a las profundidades del infierno o del Seol, y esos son los invitados de ese lugar que está diciendo que los lleva esta insensatez. Por eso, ¿cuántas veces nosotros tenemos que ir por el camino de Adonai, orando, yendo por un camino de verdad, tratando de aprender la verdad? Porque hay muchas, a veces, palabras, muchas formas que a veces no conocemos y entramos por ignorancias. Y esa ignorancia es lo que te está hablando a la ingenuidad, al ingenuo, al petín. Por eso está diciendo que no seamos ingenuos, no seamos de esa forma de personas simples que no buscamos a Adonai. Cuando nosotros no entendemos, tenemos que buscar a Adonai. Y Él nos va a dar la sabiduría. Porque dice que la sabiduría de Adonai no es para cualquiera, sino para los que verdaderamente la buscan. La sabiduría es como la emuná, ¿sí? El que busca es el que va a encontrar. Porque no todos buscan la sabiduría, sino que van a lo simple, van a lo más fácil y lo más costoso, que es estar en ese lugar, ¿sí? De oración, de estar comprometido con la palabra, de buscar la palabra. Por eso no está hablando cuando habla de los que son sabios, de los que son inteligentes, está hablando de que tienen la palabra, porque siempre está recalcando en Proverbios y mismo si leemos el nuevo pacto, está hablando siempre de los mandamientos, de las leyes. Téngalas en su corazón, téngalas bien puestas en su corazón, que es la tabla que nos va a dar la sabiduría, la inteligencia para seguir. Entonces tenemos que aprender, porque si no aprendemos lo que Adonai nos dejó, ¿sí? Lo que Dios nos dejó para que nosotros aprendamos, vamos a ser simples. Entonces, cuando busquemos esa sabiduría, no la vamos a encontrar porque esa sabiduría es la que viene de lo alto. Por eso todo lo que estuvimos aprendiendo, que lo que es Hatmot es grandeza. Es algo que viene de parte de Elohim. Esa majestuoso, majestad. Es algo que no es algo simple, sino que es el poderoso. Si nosotros vemos cualquier cosa creada, los cielos, la tierra, los animales, todas las cosas que fueron creadas, no fueron creadas por, a veces son de los humanos que crearon cosas raras, pero todo lo que está creado es de Elohim. ¿Sí? Todas las cosas que vemos, la creación es de Elohim. Si nosotros vamos a un lugar, vemos agua, vemos el mar, vemos los ríos, vemos cómo están formados, vemos si está hecho por el hombre o está hecho por Elohim. Entonces, la sabiduría
que viene de parte de Elohim es la que es verdadera. La otra es una sabiduría de copia, una sabiduría ficticia, que por eso Pablo dice que la verdadera sabiduría, que es lo que leímos en 1 de Corintios 3:18, que es lo que viene de parte de Adonai, porque lo que viene de parte del ser humano, todo es copia, todo es algo barato, es algo que no es lo correcto, que todo te puede llenar la vista, te puede dar cosas, gustos, pero es algo que no le corresponde, sino que lo que corresponde es lo que viene de parte de Adonai, que es lo que vos busques y que verdaderamente Adonai te lo va a dar. Porque si nosotros leemos cualquier parte de la palabra que busquemos, la tenemos que buscar, interpretarla con la inteligencia de Adonai, con la sabiduría de Adonai. Si la hacemos por nosotros humanos, buscamos un versículo y decimos, bueno, este versículo me gustó, pero no miramos el contexto, estamos haciendo algo que no es correcto, porque estamos tomando algo que lo estamos evaluando a nuestros ojos, pero no estamos viendo el contexto de toda la palabra, de qué se está viniendo y qué es lo que nos quiere decir la palabra. Entonces, ¿qué es el contexto de Adonai? Es tener tanto lo que dice la palabra del principio, como dice el Bereshit, hasta lo último, para tener el contexto bíblico de lo que nos quiere hablar. Porque si sacamos un versículo al azar, podemos correr un riesgo de interpretar mal las cosas y que nos vaya mal. Por eso todo lleva un entendimiento para que nosotros podamos tener esa sabiduría, como dice, y el que quiere ser justo, el que quiere ser sabio, tenemos que aprender, tenemos que darle, ¿sí? No ser nosotros sabios en nuestra propia inteligencia, sino compartirla, para que nosotros podamos dar a los demás. Porque el que también se la queda y hace lo que él quiere, dice que también lleva corre ese riesgo de hacer las cosas mal, porque se la queda y hace las cosas incorrectas. Entonces, tenemos que compartirlo, enseñar y dar la palabra de Adonai como corresponde. Y yo pienso que es hermoso este proverbio. En poco podemos evaluar, en poco tiempo, diferentes versiones y en el hebreo lo que nos habla. Y qué hermoso es, ¿no? Conocer lo que nos dejó, tanto los escritos y todo lo que Adonai nos dio, ¿no? Para poder tener ese entendimiento que Él nos da. Amén. Cuánta riqueza, ¿no? Que se saca al ver desde el hebreo y desde otras versiones.